Muy buenas tardes. Tenemos hoy al, al escritor e historiador Ángel María Ocampo, con quien hemos tenido una grata amistad desde hace unos buenos días y vamos a tener una charla sobre su vida, sobre su quehacer literario, sobre sus investigaciones y de lo que está haciendo ahora. Ángel María, muy buenas tardes. Jorge Eliezer Triviño de Palabras al Viento lo saluda y le agradece haber tenido la deferencia de aceptar nuestra entrevista. Cuéntenos quién es Ángel María Ocampo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Jorge Eliezer eh, su amabilidad de visitarnos en nuestra casa y su disposición para visibilizar un poco mi trabajo como historiador, como escritor, cosa que no merezco, pero que acepto de, con mucha humildad. Eh, Ángel María Ocampo es un ser humano que nació en un municipio del oriente de Caldas, en Marquetalia, de una familia muy humilde, que logró salir adelante a pesar de las adversidades, de las dificultades socioeconómicas de la familia, y que logró sacar adelante su bachillerato pedagógico en la normal Nuestra Señora de la Candelaria de Marquetalia, y gracias a ello pudo continuar su carrera de lenguas modernas en la Universidad de Caldas, donde me gradué en efecto en el año 1982 y luego continué con mi carrera docente en el municipio de La Merced, donde laboré 23 años y bueno, a partir de todo ese periplo personal me fui inclinando a la literatura, a la historia, siempre muy aficionado a los libros desde que estaba pequeño. Desde mi infancia fui muy amigo de los libros, de la lectura, y gracias a eso con el tiempo me fui haciendo la oportunidad de experimentar mis propios talentos como aficionado a la literatura. Entonces he logrado publicar algunos libros y he logrado ingresar también como miembro de academias de historias regionales y a nivel nacional. Es cosa que le debo a Dios, a quien siempre le agradezco haberme sacado de, de la nada, digamos, para llevarme a un sitial que hoy considero privilegiado, pues la persona que puede tener acceso al conocimiento, a las amistades eh, en el campo intelectual y en el campo social en general. De todas maneras, el mero hecho también de poder llegar a esta edad ya es un milagro que uno tiene que agradecérselo al Todopoderoso. Ángel María, ¿y cómo descubrió usted que tenía capacidades para escribir? ¿Cómo se hizo escritor? ¿O cuál fue el primer paso, el primer empujón, si lo tuvo? ¿O de dónde nació la decisión de empezar a trabajar las letras? Yo pienso, Jorge Eliezer, que ese es un proceso en el que varios hitos, varios acontecimientos ayudaron. En primer lugar, recuerdo que siendo yo un niño muy enfermo, tanto que mi mamá solamente me pudo matricular en la escuela cuando yo ya tenía prácticamente casi 11 años de edad. Y mi hermano mayor, que estaba terminando el bachillerato por esa época en Marquetalia, fue el que me enseñó a leer y escribir. Él no era pedagogo, no tenía formación pedagógica, pero como pudo me familiarizó con las cartillas de lectoescritura iniciales y entonces aprendí a leer y a escribir, a tomar, a restar, y cuando mi madre me lleva a la escuela a matricularme, el director de la escuela me hace un examen de lectoescritura y concluye que yo no necesito
empezar la primaria desde el grado primero, sino que de una vez me matriculan para el grado segundo, pero debido a mi situación de salud y a mis condiciones físicas, yo era muy enfermo, entonces en la escuela los maestros tenían que cuidarme mucho, tenían que consentirme, mandarme al restaurante escolar, poner mucho cuidado con mi salud. Pero yo recuerdo que desde esa época yo comencé a ver que yo tenía unas capacidades que parecían estar como por encima de lo normal, en el sentido de que lo que el maestro enseñaba, lo que los maestros me enseñaban en el aula, yo no tenía que esperar que lo repitieran, sino que yo siempre era el primero en aprender, el primero en asimilar el mensaje del maestro en las distintas materias. Entonces ahí empieza uno como con una sospecha de que hay un talento que Dios le ha dado y que pareciera ser como estar por encima de lo normal. En ese sentido, entonces, en los primeros años de la primaria, estando yo por ahí tercero o cuarto primaria, sin que los maestros me lo insinuaran, yo comencé a leer todo lo que pasaba por mis ojos. Libros, novelas, cuentos, historia sagrada, todo lo que pasaba por mis manos, yo lo leía y me lo aprendía casi que de memoria. Entonces, pienso que ahí hay un primer hito, pero hay muchas cosas más que se van encadenando. Entonces luego viene cuando yo tenía unos 12 o 13 años de edad, que, que vivía en una finca cercana a la cabecera del municipio de Marquetalia. Recuerdo que la radio era el principal medio de entretenimiento de las familias en el campo. Entonces yo recuerdo que había una novela que todos los días la escuchábamos con mis hermanos mayores, que era la novela Calimán, a las 5:30 de la tarde creo que era. Empezaba la novela Calimán y yo estaba siempre muy atento a la narración de la novela, me encantaban las aventuras de Calimán, y después de un tiempo de escuchar esa novela, yo recuerdo que comencé a escribir mi propia versión de Calimán en unos cuadernos desechados por los hermanos mayores que ya habían pasado por otros grados de la escuela y que generalmente dejaban los cuadernos comenzados. Entonces, había una cantidad de páginas en blanco que les había sobrado. Entonces, yo utilizaba esas páginas en blanco para escribir mi propia versión de la novela Calimán. Entonces, pienso que aún yo teniendo 12 o 13 años de edad, yo ya tenía como esa inclinación, ese deseo como de escribir cosas, no con la conciencia de que eso se llamara ser escritor, sino como un instinto, como un deseo innato de escribir cosas que a uno lo impactaban de lo que escuchaba del medio. Eso como para hacer referencia a los sucesos de la infancia. Más adelante en el bachillerato, yo siempre continué siendo uno de los estudiantes más adelantados en la parte académica, muy bueno para las matemáticas, pero también muy bueno para las ciencias sociales, muy bueno para todas las materias, siempre ocupando los primeros lugares. Entonces, cuando yo tenía 15 años de edad, comencé a aprender a escribir a máquina, las máquinas de escribir de ese entonces, una Remington antigua. Tuve la oportunidad de que un amigo que era registrador municipal en el área urbana me prestara una máquina que tenía en un escritorio que no la utilizaba, y yo mismo conseguí un método de mecanografía al tacto y yo mismo comencé a hacer ejercicios en la máquina de escribir. Y pienso que ese fue otro suceso que me ayudó mucho, porque a los 20 días yo ya estaba escribiendo con todos los dedos de las manos, y dentro de los ejercicios de mecanografía que aparecían en el manual, aparecían ejercicios de escribir párrafos, pensamientos célebres, frases de Bolívar que me fueron marcando, de Bolívar, de muchos personajes de la historia, que me fueron marcando para ser cada vez un lector más ávido. Entonces ahí comienzo yo una etapa en la que a Marquetalia llegaban cada 8 días con El Espectador o con el diario El Tiempo o con el diario La Patria,
y generalmente los domingos esos periódicos traían unos suplementos literarios que a mí me gustaba mucho leer sin entenderlos. Yo me ponía a leer las lecturas dominicales de La Patria o las lecturas literarias del Espectador. Y yo recuerdo que al principio yo no entendía ni jota de todos los ensayos literarios que se publicaban en esos suplementos. No entendía nada, pero yo hacía el esfuerzo de entender y no cejaba en el propósito de leer, leer, leer. Y a lo último comencé a entender que lo que se publicaban en esos suplementos literarios eran textos de crítica literaria, comentarios, análisis, estudios de obras clásicas de la literatura universal, pero también de la literatura latinoamericana, de la literatura colombiana. Entonces eso me fue metiendo más en el cuento. Y ya en la universidad, pienso que cuando yo me logré matricular en la Universidad de Caldas para estudiar idiomas, di con unos profesores que definitivamente me concretaron en ese campo. Fueron, por ejemplo, el profesor Octavio Hernández, el profesor Luis Alberto Puerta, el profesor Germán Zuluaga, en fin, enumerarlos a todos, pues es muy complicado, pero sí recuerdo que esos profesores de literatura, de lingüística, de sociolingüística, me marcaron muchísimo y me aterrizaron en esa disciplina que es investigar la realidad, investigar la cultura de los pueblos, investigar la cultura de la región y plasmar los resultados de esas investigaciones en ensayos de folclore o en ensayos etnográficos o en ensayos históricos o en crónicas. Entonces ya recuerdo que en el año 1980 en la Universidad de Caldas hubo un concurso de ensayo lingüístico interno y el profesor Octavio Hernández me animó que me presentara a ese concurso con un trabajo que yo le había presentado a él en el área de sociolingüística que versaba sobre el folclore del oriente caldense y me dijo que él creía que con ese trabajo yo podía salir triunfante en ese concurso y efectivamente me presenté con un trabajo que yo puse por título El folclore del oriente caldense. Me fue bien, me gané el primer premio, me publicaron el ensayo en la revista de la Universidad de Caldas y definitivamente yo dije, por aquí como que es la cosa, entonces voy a continuar con eso. De ahí salió entonces el primer libro que hice sobre mi pueblo, Marquetalia, la primera monografía que se hizo sobre Marquetalia y que se vino a publicar la primera vez en 1991. Después llegué a la Merced a trabajar como docente y seguí así con esa misma disciplina, con ese mismo empeño en meterme en la historia de estos pueblos y elaboré la primera monografía de la Merced como municipio. Ya hice otra monografía de la Merced como corregimiento, la había escrito Fanny González Taborda, pero entonces yo comencé a trabajarle para actualizar esa monografía y presentarle a los lectores una historia del municipio ya como municipio independizado, segregado de Salamina. Y bueno, ahí comienza en ese